tú nos hablas de la importancia de hacer un trabajo interdisciplinario, que espero podamos retomar este punto más adelante. Ahora vamos a presentar a María Teresa Torres. Ella es doctora en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid en el programa de doctorado Fundamentos y Desarrollos Psicoanalíticos. Es psicoterapeuta psicoanalítica por la AMPPB y otros estudios. Tiene práctica clínica desde 1983 a la fecha. Es docente universitaria y en posgrados en la Sociedad de Psicoanálisis de León, antes SOPAC y CEPESAM. Es miembro de GAEG, Grupo Autogestivo de Estudio de Grupos. Ella nos va a hablar de un trabajo muy interesante que hizo. Bienvenida, Tere. Gracias, Isa. Gracias, Amara. Hola, Ricardo. Hola, Jazz. Bueno, desde que nos conocimos, yo creo que esta mesa va a ser, como ha estado todo el congreso, muy estimulante. Y al igual que Isa, pues lo primero que a mí me brincó fue el título del congreso, ¿no? Inconscientes posmodernos. Entonces, siguiendo un poco la inquietud también del trabajo de Isa, es entonces, ¿qué vamos a entender el inconsciente como objeto de estudio hoy? O sea, ¿qué es lo que los que nos decimos estudiosos del psicoanálisis entendemos por inconsciente, ¿no? Entonces, la primera parte de mi trabajo la voy a dividir, mejor dicho, la voy a resumir en unas diapositivas para, pues, resumir un poco el contexto donde planteo lo que es un poco más denso, para poder abrir al diálogo y al conversatorio con mis compañeros de mesa. Bueno, como les decía, si quieres un poco más rápido, Amara. Bueno, esas presentaciones son de las personas que me han inspirado y en ese sentido, o sea, está Silvia Blechmar, el doctor Gutiérrez Terrazas, Elizabeth Rudinesco, Jean Laplanche, los dos mitos que son, digamos, las metáforas de los fenómenos descubiertos por Freud, como el del Narciso y el Edipo, aparentemente muy estudiados, siempre algo que estudiar o que pensar. Y nada más hago la aclaración que, pues, diría Schopenhauer que leer es pedir prestado. No creo decir nada que no haya dicho alguien, quizá lo único que les voy a presentar es una integración de ese pensar de otros y que voy a obviar muchos nombres, pero que todo lo dicho lo puedo referir a alguien más, ¿no? Sí, la siguiente, por favor, Amara. Bueno, paradójicamente, y eso estaba en la presentación desde antes, el doctor Caes nos presentó un trabajo excelente y yo creo que con eso me va a ahorrar las conclusiones de este trabajo y más bien voy a hablar lo que había pensado antes. La temporalidad versus la posmodernidad. Síguele, Mara. Bueno, ese inconsciente descubierto por Freud, ese es el primer punto. Inconsciente sí es un concepto, pero de un descubrimiento freudiano, que no se nos olvide que Freud empezó por las neurociencias, que en el proyecto trae muchas de las puntualizaciones que lo llevaron a interesarse por los fenómenos psicológicos antes de llamarlos propiamente psicoanalíticos, ¿no? Pero que, bueno, trazar la historia nos llevaría a muchas puntualizaciones, pero bueno, cuando logra así su objeto de estudio, el inconsciente, lo primero, una de las características que va a tener ese inconsciente es la atemporalidad, a partir de la desmemoria de sus pacientes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de posmodernidad, a mí me chocó en el sentido así como lo saben en España, de chocar el título, porque pues postmodernidad habla de una época posterior a la edad moderna o edad contemporánea de la historia, es decir, introduce un criterio temporal. Entonces, la pregunta es, ¿eso implica un planteamiento? Síguele, Amara, por favor. ¿Implica un planteamiento diferente de cómo se estructura y funciona el aparato psíquico? Es cierto que no hay estructuración psíquica si no es en función de un contexto sociocultural e histórico del individuo. Y nada más como paréntesis digo, también en época de Freud estaban en épocas de guerra, en épocas de pandemia, en épocas de crisis económicas, de desplazamientos, etcétera, ¿no? Dada la especificidad del inconsciente, entonces, lo que descubrió en medio de
se hace necesario un método de estudio para su abordaje. Y ese método es precisamente el psicoanálisis. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, hay 4 aspectos de la realidad. Síguele, Mara, porfa. De este contexto actual, que nada más por señalar alguno, pues se los voy a decir, ¿no? Una es lo que uno ve en la consulta, que son como los motivos, digamos, más frecuentes. La búsqueda de la satisfacción inmediata, el egoísmo naturalizado, que por cierto, muy alentado por el mundo contemporáneo, ¿no? Tú piensa en ti, quiérete tú, primero eres tú, entonces compites, el mejor, etcétera. O sea, hay como y además una voracidad sin límites. Allá no sé cómo quítale ese monito si tú puedes, Amara. No, ¿verdad? Allá. Bueno, no importa. Una voracidad sin límites, pues, y que además pues es parte de lo que hay, esa demanda también se da en la propia situación analítica, ¿no? Quejas sobre la ansiedad, la depresión, las discusiones, la confusión respecto a lo que está bien o está mal. El doctor Caes lo decía muy claro, ¿no? La pérdida de garantes, que te digan garantes como la cultura, la religión, la ley, que son referentes que te ayudan a saber, porque ahora todo se vale, ¿no? Y de hecho es parte de la posmodernidad, ¿no? Como que ya no existe un principio de no robarás, sino depende a quién le robes. Hay a quien sí se vale y a quien no se vale, ¿no? Y bueno, lo que ya sabemos, el bombardeo por la publicidad y la propaganda de la enajenación del propio deseo. Es decir, la que sigue, por favor, Amada. Y la que sigue. Bueno, por otro lado, aparte de todo esto, los conflictos sexuales no han desaparecido, como se supone que era un presagio freudiano, ¿no? Que cuando tuviéramos más honestidad y libertad sexual se iban a acabar los conflictos neuróticos derivados de la sexualidad, y no ha sido así. Al contrario, ahora cada quien tiene sus propias teorías sexuales. Las teorías sexuales ya no se reducen a los niños, sino que cada quien tiene sus propias teorías, en general sostenidas en la opinología o en una estadística ahí manipulada. Esto de la opinología es un concepto que tomo de Mirta Kuko, y lo de la autoteorización en términos de Jean Laplanche, ¿no? Como que a propósito de todo se vale, cada quien podemos tener una teoría individual sobre el psiquismo, el devenir, la mente, lo que es la clínica, y lo que podría ser, dicho muy optimistamente, una pluralidad de pensamientos o de ideas o problemáticas a considerar. Más bien pareciera ser un torrente de opiniones, donde todos tenemos razón, ¿no? También no han desaparecido, al contrario, hoy somos quizás más conscientes de los problemas derivados de la crianza y las patologías de carencia. Y bueno, todos esos discursos han impactado, claro que impactan en el funcionamiento psíquico, y también pero aquí es donde viene lo importante, nuestra manera de teorizar y fundamentar nuestra práctica clínica. La que sigue, por favor, hasta ahí. Entonces voy a pasar ahora sí a leerle, ¿no? Ese es un poquito el contexto y el antecedente, pero vamos un poquito atrás. ¿Cuál es el origen de ese inconsciente incorpóreo pero existente? Porque esa es otra. O sea, la realidad psíquica, que ya nos explicó muy bien el doctor Caes, pero siempre está atravesada por un inconsciente. Nuestras percepciones, nuestra cotidianidad, nuestra memoria, léase patología de la vida cotidiana, todo está atravesado por el inconsciente, más que como una profundidad, como algo que está a flor de piel. Por eso existe, pero nunca sepultado del todo, y fundado desde los primeros momentos de la vida psíquica misma, que solemos confundir con desarrollo. O sea, el desarrollo tiene más o menos una lógica, un devenir, pero el inconsciente no se desarrolla. O sea, diría José Luis González Chagoyán, que siempre será como una selva virgen y jamás un jardín inglés, ¿no? Entonces, por otro lado, lo que cada vez se vuelve más y más evidente es que precisamente al instaurarse desde los primeros momentos de la vida psíquica, asumimos la importancia que tiene el otro en esos momentos de fundación, que no son únicos ni para siempre, para esto hay que leer a Silvia Bleichmar, pues, pero que sí en la consecución van estructurando un psiquismo. Entonces, y una dinámica psíquica que van construyendo la subjetividad y paulatinamente la intersubjetividad y la intrasubjetividad. Yo lo único que añadiría a lo que expuso el doctor Caes es que ese primer encuentro de la cría humana con el otro ya es un sujeto de inconsciente, el otro ya tiene una identidad psicosexual, ese otro es un adulto,
Nosotros nacemos en el famoso desamparo originario, ¿no? En la Staatlichkeit. Pero bueno, entonces, además del doctor Caes, gracias a los descubrimientos que ha hecho justo con el estudio de los grupos, por supuesto que hay una pluralidad en su formación, una polifonía, como menciona en uno de sus libros, y particularmente en un singular plural, ¿no? Bueno, entonces, no en la misma línea, pero sí en subrayar la importancia del otro, por supuesto está Laplanche y todos los que le siguen, Sibelius, Bernstein, Horstein, muchos, ¿no? Bueno, sin embargo, como el contexto de hoy en día de pronto y sobre todo en épocas de pandemia parece que como que nos rebasara, se pone mucho énfasis en lo externo y en lo actual. Entonces, eso desdibuja lo que proviene del inconsciente como si el inconsciente fuera mis reacciones manifiestas en eso que no soy yo, pero que me determina y está ahí. Entonces, se trata de un inconsciente ajeno a la represión, o sea, porque hace un momento decía, el inconsciente es fundado por represión. Y además es dinámico, es decir, no está cerrado para siempre. Pero bueno, o es que ya la represión no existe, ¿no? Si asumimos que hay estructuración psíquica, estamos hablando de esa represión originaria, pero bueno. Entonces tenemos que, siguiendo un cierto Freud, esta aclaración también la hago a partir de Jean Laplanche, porque a Freud es muy fácil hacerle decir cualquier cosa. O sea, si tenemos en cuenta todos los años de su vida que escribió, o sea, uno puede sustentar lo que dice en algún texto freudiano. Pero es el mismo Freud que en un momento habla de teorías sexuales infantiles hasta 1908 y de pronto da un giro a las fantasías primogénitas. Entonces ya resulta ser que casi el inconsciente es heredado. Entonces, a ver, ¿entonces era fundado por represión o lo heredamos? Igual que sucede con lo del Edipo. Si leemos las actas de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, cuando se empieza a hablar de Edipo, el Edipo era un fenómeno promovido por los papás. Y después, de pronto, en los textos, 1924, ya resulta ser que era un fenómeno casi innato, ¿no? Y lo que era un modelo, una obra literaria, se convirtió como en el hecho mismo, ¿no? Entonces, claro, eso nos hace brincar desde muchos aspectos porque ahora confundimos el modelo con el principio teórico que además se estaba desarrollando. Pero bueno, ese es todo un tema también. Bueno, entonces, tenemos entonces que, siguiendo un cierto Freud, el inconsciente es fundado por represión y es una realidad que se evidencia a través de sus formaciones derivadas de mecanismos de condensación y desplazamiento, los dos mecanismos propios del funcionamiento del inconsciente. Nada se inscribe en él, esto es también muy importante, si no es por après-coup. Y ese après-coup van a ser los momentos estructurantes del psiquismo y de las patologías, ¿no? Sus contenidos son representaciones que han perdido todo referente, o sea, justo el fenómeno de la represión hace que todo aquello que se va hacia el inconsciente como representación cosa, haya perdido todo su referente, y que cuando viene como retorno de lo reprimido, se enlacen a las representaciones palabras susceptibles de devenir consciente. O sea, esa idea que tienen muchas personas del inconsciente como un almacén, no es el inconsciente, eso es el preconsciente. Ahí está la memoria, las imágenes, las palabras que dan enlace a los derivados del inconsciente. Entonces, el inconsciente es por definición atemporal. Es decir, no sigue tiempos marcados por la percepción, sino de la reescritura deformante y hasta variante, cuando se pone en relación al tiempo cronológico que la memoria y la conciencia exigen. La posibilidad de los contenidos del inconsciente devengan conscientes es posible vía ligazón de la representación palabra preconsciente. Se trata de una representación o recuerdo que el paciente comunica y podemos identificar como su versión de lo que acontece, su autoautorización en términos de Laplanche. Consideramos que llamar posmoderno al inconsciente implica dos cosas. Una, que sus contenidos originarios y externos, si bien proceden del afuera humano, los consideraríamos como si estos se inscribiesen tal cual en el mundo interno y estructuraran a partir del discurso vigente en el contexto sociohistórico la dinámica misma del psiquismo en general y del inconsciente en particular, como si se tratase de un almacén. Por otro lado, elegir un término actual que alude a un criterio temporal conlleva un antes y un después que se desdibujan, pues finalmente es esto que ya decía, ¿no? El posmodernismo no permite referirlo a los modos de estructuración del psiquismo, a la subjetividad y a la intersubjetividad estudiadas por el psicoanálisis actual, particularmente en los desarrollos teóricos sobre grupos. Este es
gran mérito de Caes desde mi punto de vista, bueno, y sus antecesores, ¿no? Christian Revier, Bion, etc. Para precisar, introducir un concepto temporal anula una de las características del funcionamiento del inconsciente, así como la ausencia de contradicción, de negación, de pérdida de referentes como efecto de la represión y de la deformación de sus contenidos en el movimiento del retorno de lo reprimido. Por otro lado, son los derivados del inconsciente los que obedecen al proceso secundario que le dan figurabilidad, como cuando relatamos un sueño. Esto es quizá lo que puede aprenderse desde la perspectiva sociohistórica y contextual del sujeto. Que las conductas observables, sobre todo en masa, carezcan de conciencia o pongan en evidencia el fracaso de la represión, ¿no? El desbordamiento, o que los comportamientos puedan ser calculados y manipulados por logaritmos cibernéticos, conlleva desafíos para la clínica psicoanalítica, pero las respuestas a lo percibido e integrado al funcionamiento psíquico general no omite la acción del inconsciente. Bueno, si nos remitimos al origen mismo del inconsciente, tenemos que el psiquismo no existe de entrada, justo depende de la acogida a la vida por parte del objeto materno, principalmente, pero los otros que participen también. Pero esos sujetos ya están estructurados e inmersos en un contexto y que en todas las cosas arriba mencionadas, una disparidad radical señalada por Jean Laplanche con relación a la cría humana. ¿Sí? Esto ya lo he dicho, entonces la complejidad que resulta de la interacción que existe entre el desarrollo psicológico y la dinámica psíquica interior, así como la incidencia y el contexto sociohistórico y circunstancial en el que éste se da, es inaprensible hasta que puede ser observada en el discurso de un paciente o en el contenido asociativo de un grupo, y como también ya lo han señalado en otros trabajos, que nunca es igual, ni siquiera si hubiera sido con otro terapeuta o con otros compañeros de grupo. O sea, es así de simple, ¿no? Es decir, es una realidad psíquica que surge ahí mismo y no sería posible si no fuera precisamente a partir del inconsciente. Pero bueno, la escucha analítica cobra fuerza en su importancia cuando consideramos que, si bien es cierto que es ineludible visualizar la expresión y proyección en sesión de las realidades exteriores, porque finalmente cada sujeto las interpreta arriba mencionadas, que no dejan de ser una denuncia al mundo en el que vivimos, no podemos dejar de lado que incide en el sujeto del inconsciente y en su discurso, y menos aún elevar sus relatos, quejas o autoautorizaciones al estatuto de teoría, tal y como hizo Freud en El Vía del Pene. Hoy lo queremos linchar vivo. Pero Freud, yo creo que le hace tanto caso a sus pacientes, y si nos ubicamos en el contexto sociohistórico, de verdad era una tragedia a principios del siglo pasado haber nacido mujer, porque había nacido básicamente no nada más sin privilegios, sino de discriminaciones implícitas por puro hecho de ser mujer, ¿no? Pero entonces es muy fácil decir, es que Freud se equivocó. Sí se equivocó en hacer del discurso de un paciente una teoría psicoanalítica. Pero bueno, esto es el tema de una tesis, bueno, de hecho mi tema de tesis doctoral, entonces no lo puedo extender aquí. Pero es decir, una cosa es la interpretación que hace la persona de su devenir y acontecer, y otra es nuestra comprensión. Igual sucede ahora con el maltrato infantil, ¿no? No, pero a mí francamente no me afectó, o sea, qué bien estaba. Entonces hay que decir que qué bien está el maltrato infantil, porque hay gente que dice que le hizo mucho bien, ¿no? Entonces la conceptualización, eso nos toca a nosotros. El paciente puede narrar lo que quiera, conceptualizar nos toca a nosotros, pero nos pone en riesgo de obturar el trabajo analítico y ponderar el bienestar, tal como se entiende en muchas terapias modernas, en detrimento de un análisis liberador de ataduras. Caemos en la promesa de las terapias posmodernas, que surgen precisamente como reacción a la queja y al discurso manifiesto, donde no hay preguntas ni búsquedas, solo una demanda insaciable de aprobación, certezas, reconocimiento, mirada y de un bienestar ficticio. O sea, el doctor Caes lo dijo muy claro en su conferencia inaugural, ¿no? Bueno, y aparte él mismo ha lanzado una propuesta, una tercera tópica, que da cuenta de los fenómenos grupales con relación al sujeto del inconsciente a partir de su trabajo con grupos durante años y fenómenos que ahí ocurren.
El inconsciente grupal no elimina ni conceptualmente al inconsciente individual, cuyo modo de funcionamiento es evidenciable también en grupo. En la polifonía de en la serie de fenómenos intersubjetivos, cuyo modo de funcionamiento marca a su vez la manera en que el sujeto encaja en sus relaciones, incide en ellas y es escindido por la dinámica particular de los grupos en los que está. Lo anterior nos lleva a pensar si en el inconsciente grupal y deja ver que no se reducen las circunstancias a donde ocurre, no se reduce, sino que se inserta lo externo en el individuo sujetado a su cuerpo y subjetividad y se metaboliza en algo interno. El tiempo vuelve a la escena como un elemento incómodo, pues no bastaría decir qué y cómo eso ajeno se traduce en un elemento del propio yo, sino cuando lo reprimido y comprensible para el sujeto, lo intraducible, queda así por su doble determinación, la disparidad entre el adulto y la cría humana, y por tanto de sus subjetividades, y por la pérdida de referente al tiempo o a cualquier otra lógica, precisamente porque se inscribió no como un tiempo mítico, sino en los orígenes del sujeto psíquico, sujeto de inconsciente y sujetado por sus dinamismos e inscripciones por aprecú. Nuestro contexto, que ya venía desestructurándose y rompiendo todo referente, desde luego, con esto de la pérdida de los garantes que mencionaba el doctor Caes, todo referente, desde luego, devendrá en contenido de la dinámica psíquica. Pero bueno, la pandemia, los desastres, las guerras y otro tipo de tragedias golpean y abaten a los humanos. Siempre han existido y su registro o tramitación posible se inscribirá después en la trama intra o intersubjetiva en función del devenir de las personas y las condiciones que hoy por hoy no podemos aprehender con H, y menos de una manera teleológica. Solo como inferencia, pues. Nos queda entonces desear conscientemente una transformación de la especie humana hacia algo más ecológico y por ende más sana para todos. Gracias. Muchas gracias, Tere. Tu trabajo me hizo pensar